Vamos ahora a derivar funciones trigonométricas. Vamos a utilizar directamente las fórmulas, ya que su proceso es un poco más extenso. Empleando el método de los 4 pasos, se puede demostrar cómo encontramos el resultado de la derivada, en este caso, de las funciones trigonométricas. Por los tiempos, presentamos aquí el formulario que vamos a utilizar y vamos únicamente a dar la anotación. La derivada de la función f de x igual al seno de u es f' de x igual al coseno de u por derivada de u. Coseno de u por derivada de u. Ya todo el proceso prácticamente se utiliza de forma semejante a la función de potencia. Así, la segunda función trigonométrica f de x igual al coseno de u, su derivada f' de x es igual ahora a menos seno de u por derivada de u. De la función f de x igual a tangente de u, su derivada f' de x es igual a una secante cuadrada de u por derivada de u. Ya el cuadrado, vuelvo a repetir, se encuentra con el método de los 4 pasos. Por lo tanto, ya es una fórmula, secante cuadrada de u y al final por derivada de u. La siguiente función trigonométrica f de x igual a cotangente de u, su derivada f' de x es igual a menos cosecante cuadrada de u por derivada de u. La quinta función trigonométrica f de x igual a secante de u, su derivada f' de x es igual a una secante de u por tangente de u y al final por derivada de u. Y finalmente la sexta función trigonométrica f de x igual a cosecante de u, su derivada f' de x es igual ahora a menos cosecante de u por la cotangente de u y al final por la derivada de u. Una forma de aprenderse estas funciones trigonométricas es que prácticamente son 3 positivas en el orden que ya no las sabemos y 3 negativas. Las negativas son coseno, cotangente y cosecante. Las de co son negativas. También algo importante en la 5 y la 6, que la derivada de la secante empieza con secante de u y tangente de u. Y la cosecante es cosecante negativa por cotangente. Entonces, de esa forma, sí es importante aprendernos las fórmulas para derivar de forma más rápido. Ahora, el proceso para derivar esas funciones, decíamos, es muy semejante a la función de potencia. Únicamente vamos a derivar ya con la fórmula y al final, siempre que no se nos olvide, la derivada de u, que es el argumento de la función trigonométrica. Así, por ejemplo, si nos piden derivar f de x igual a 2 veces el seno de 3x cuadrada más 2, ya es un caso particular, nos piden derivar esta función trigonométrica. El proceso es el siguiente. f' de x es igual. El 2 como constante lo pasamos directo al resultado. La derivada del seno es coseno de u, el mismo valor, 3x cuadrada más 2, por derivada de u.
la derivada de 3x cuadrada más 2, como lo hemos hecho, su derivada sería 6x. Y ahora tenemos tres factores, de tal forma que podemos reducir f' de x igual a 6x por 2, serían 12x, que multiplica al coseno de 3x cuadrada más 2. Y esto sería todo. Únicamente poner en orden primero la parte algebraica y luego la parte trigonométrica. De esa manera se deriva, como verán, ya muy fácil teniendo las fórmulas. Otro ejemplo. Vamos a colocar ahora únicamente f de x igual al seno de x cuadrada. Algo muy sencillo, que en ocasiones lo sencillo se nos complica. F' de x es igual. No tenemos constantes. Directamente la derivada del seno es el coseno de u, tal y como está, por la derivada de u. Derivada de x cuadrada, 2x. En orden nos quedaría f' de x es igual a 2x que multiplica al coseno de x cuadrada. Y eso sería prácticamente todo. Segundo caso, ahora tenemos f de x igual a 5 veces el coseno de 4x más 5. F de x es igual a 5 coseno de 4x más 5. La derivada de un coseno es menos el seno. Entonces debemos tener cuidado aquí. F' de x es igual. El 5 como constante baja el resultado, pero esto multiplica. 5 multiplica. La derivada del coseno es menos el seno de 4x más 5. Cerramos 2 veces el paréntesis. Por la derivada de 4x más 5 quedaría 4. Y ahora tenemos el producto de 5 por un negativo y por el 4 positivo. Multiplicando los números con los signos me quedaría ordenado. Más por menos da menos 5 por 4, 20. Menos 20 veces el seno de 4x más 5. Lo podemos dejar de esta manera o lo podemos dejar en un paréntesis. Ya no hay problema porque es un solo término. Siguiente ejemplo. Vamos a colocar f de x igual a 8 veces la tangente de 3x cuadrada. Nada más, 3x cuadrada. F' de x es igual. La derivada de una tangente es una secante cuadrada de u por derivada de u. Tenemos un 8 como constante que multiplica. La derivada de la tangente secante cuadrada del mismo argumento, 3x cuadrada, por la derivada de u, que sería de 3x cuadrada, nos queda 6x. Por lo tanto, f' de x es igual a 8 por 6, 48x, por la secante cuadrada de 3x cuadrada. Siguiente ejemplo ahora con una cotangente. Sería f de x igual a cotangente de 3x cuadrada más 5. F' de x es igual
la cotangente es negativa. Por lo tanto, directo menos cosecante cuadrada del valor de u, 3x cuadrada más 5, por derivada de u. La derivada de 3x cuadrada más 5 es 6x. Y esto recordemos nuevamente que está multiplicando. Más por menos me queda menos 6x. Menos 6x, todo en paréntesis, que multiplica a la cosecante cuadrada de 3x cuadrada más 5. Y esto quedaría como su derivada. Un ejemplo ahora de la secante. Si tenemos f de x igual a 3 veces la secante de 4x cuadrada más 8. 3 secante de 4x cuadrada más 8. Secante va a ser positiva, su derivada. Secante de u por tangente de u por derivada de u. Luego entonces, f' de x es igual a 3 que multiplica. Derivada de la secante, tenemos secante de u, 4x cuadrada más 8, por tangente de u, 4x cuadrada más 8, por derivada de u. Derivada de 4x cuadrada más 8, 4 por 2 serían 8x. 8x con el 3 lo podemos reducir a un solo factor y tener 8 por 3, 24x, que multiplica a la secante de 4x cuadrada más 8 por la tangente de 4x cuadrada más 8. Ese sería el resultado de la derivada de la secante. Un último ejemplo. Tendríamos f de x igual a 2 veces la cosecante de x cuadrada. Así, 2 cosecante de x cuadrada. F' de x es igual al 2 como constante baja. La derivada de la cosecante de u es menos cosecante de u por la cotangente de u, y al final todo esto por la derivada de u. La derivada de x cuadrada, 2x. Nuevamente, el 2 positivo multiplica toda esta función por el menos y al 2x positivo. Más por menos me quedaría menos 2 por 2x, 4x. Menos 4x que multiplica a la cosecante de x cuadrada por la cotangente de x cuadrada. Esta sería su derivada. Como verán, las derivadas de las funciones trigonométricas es únicamente seguir su fórmula correspondiente del mismo argumento que es u, y al final por derivada de u, que en algún momento solamente ponemos en orden, en primer lugar la parte algebraica y después la parte trigonométrica. Ahora vamos a derivar funciones logarítmicas. De la misma forma que las trigonométricas, ya presentamos aquí un formulario. Vamos a continuar con la numeración. 6 trigonométricas y tenemos otras 6 logarítmicas. La primera la leemos como una función f de x igual a logaritmo natural de una secante de u. Su derivada f' de x es igual a tangente de u por derivada de u. Siguiente,
la función f de x igual al logaritmo natural del seno de u, su derivada f' de x equivale a la cotangente de u por derivada de u. La siguiente función, f de x igual al logaritmo natural de una secante de u más tangente de u. Todo en corchete, secante de u más tangente de u. Su derivada f' de x únicamente es secante de u por derivada de u. Vean, secante de u por derivada de u. La siguiente función, f de x igual al logaritmo natural de la cosecante de u, ahora es menos cosecante de u menos cotangente de u. Su derivada f' de x es igual a la cosecante de u por derivada de u. La siguiente, f de x es igual al logaritmo natural de u, logaritmo natural de u, su derivada, f' de x, es igual a la derivada de u sobre u, nada más, derivada de u sobre u. Y la última, tenemos una función f de x igual al logaritmo, LOG, logaritmo de u con base a. Esta ya no es logaritmo natural. Logaritmo natural, ln, y este es logaritmo de u con base a. Su derivada, f' de x, es igual al logaritmo de e con la misma base que nos den, logaritmo de e con la misma base, y al final por la derivada de u. Vamos a poner algunos ejemplos ahora. Si tenemos f de x igual a 2 veces el logaritmo natural de la secante de 4x más 5, 4x más 5, su derivada, f' de x, es igual. El 2 como constante baja. La derivada de un logaritmo natural de una secante es tangente de u, 4x más 5, por la derivada de u. Derivada de 4x más 5 solamente es 4. Luego entonces el resultado final sería 4 por 2, 8 veces la tangente de 4x más 5. Y sería todo. Siguiente, f de x es igual a 5 veces ahora el logaritmo natural del seno de 3x cuadrada. Únicamente, f' de x es igual a 5 que multiplica logaritmo natural del seno, su derivada es una cotangente. Cotangente de u de 3x cuadrada por derivada de u. Derivada de 3x cuadrada, 6x. 6 por 5 sería 30x que multiplica a la cotangente de 3x cuadrada. Sería de esa forma. Siguiente ejemplo. Vamos a ir borrando. Sería ahora f de x igual a 3 veces el logaritmo natural de una secante de 4x más 8 más una tangente de 4x más 8. Todo esto sería en corchete. Borramos estas. Entonces, logaritmo natural de la secante de u más tangente de u únicamente es secante de u por derivada de u. Luego entonces, f' de x es igual a 3 que multiplica a la secante de 4x más 8 por la derivada de 4x más 8, que sería 4. Finalmente,
f' de x sería igual a 4 por 3, 12 veces la secante de 4x más 8. Y eso sería todo. Siguiente ejemplo. Ahora ponemos únicamente logaritmo natural de la cosecante de x cuadrada menos la cotangente de x cuadrada. Logaritmo natural de una cosecante menos la cotangente. Únicamente su derivada es cosecante de u por derivada de u. Luego entonces f' de x es igual a la cosecante de u, cosecante de x cuadrada, por la derivada de u, derivada de x cuadrada, 2x. No hay signos, únicamente ordenamos la parte algebraica en primer lugar, 2x que multiplica a la cosecante de x cuadrada. Y sería todo. Otro detalle también que se me pasó comentar es que todas las logarítmicas ahora son positivas. Todas son positivas. No hay ninguna negativa. Vamos a colocar otro ejemplo de logaritmo natural de u. Si tenemos ahora f de x igual a 2 veces el logaritmo natural de 3x cuadrada. 2 logaritmo natural de 3x cuadrada. F' de x es igual al 2 que multiplica. El 2 directo que multiplica. Logaritmo natural de u es derivada de u sobre derivada de 3x cuadrada, 6x sobre u, el mismo valor, 3x cuadrada. De esa forma. Podríamos hacer algunas reducciones. Esto está multiplicando. 6 por 2 sería 12x sobre 3x cuadrada. Pero 12 entre 3 es 4 y tenemos una x arriba y abajo x cuadrada. Se puede reducir una de arriba con una de abajo. Me quedaría 4 sobre x, nada más así. Ya hecha la reducción. Otro ejemplo con logaritmos. Ya puede haber algunas combinaciones. F de x igual al logaritmo natural del seno de x cuadrada, por ejemplo. Ya está combinando logaritmo natural del seno de x cuadrada. Entonces, f' de x es igual a derivada de u, derivada del seno de x cuadrada, derivada del seno es coseno de x cuadrada, coseno de x cuadrada por derivada de x cuadrada sería 2x. Y todo esto sobre el valor de u, que sería seno de x cuadrada. Y estamos hablando de derivada del seno, que es el coseno, sobre u, que es el seno. Y recordemos identidades trigonométricas. Coseno sobre seno es una cotangente. Y entonces f' de x sería igual a 2x que multiplica a la cotangente de x cuadrada. Y ya se va viendo más decente este tipo de derivadas. Igual podríamos hablar de un logaritmo natural de una raíz cuadrada, en donde ya estaríamos empleando otro proceso. Pero las fórmulas originales, pues vean que son estas. Último ejemplo, con un logaritmo de 3x en base
2. Logaritmo de 3x en base 2. Siguiendo el proceso, me dice que es logaritmo de e directamente. Por lo tanto, f' de x es igual al logaritmo de e con la misma base, que es 2, por derivada de u, derivada de 3x, únicamente 3. Podemos ordenar y me quedaría entonces 3 veces el logaritmo de e con base 2. Y este sería el resultado.